estaremos muertos, como dijo el grandioso Keynes, ¿cierto? Pero nosotros somos neoclásicos, que es la base del neoliberalismo, ¿cierto? Entonces, a corto plazo esperamos unos retornos los más eficientes y eficaces, o si no, eso no es una ganancia. Es decir, nuestro análisis es un análisis específicamente desde el valor de cambio, es decir, es unidimensional. Pero la vida no es unidimensional, es multidimensional. Lo que nosotros decimos es que es necesario que, además de hacer el análisis de valor de cambio, hay que entender también el valor de uso. Y al mismo tiempo salirnos del feudalismo intelectual, como dice Chakrabarty. Es decir, que hay que dialogar con los otros saberes, porque si usted no dialoga con otros saberes, se queda estancado creyendo que su disciplina es lo más importante. Y las problemáticas del siglo XXI, por ejemplo, el cambio climático, no se puede solucionar, no es una palabra muy fuerte, asumir, afrontar, entendiéndolo sobre una sola disciplina. Y emulando al doctor Maldonado, hay que superar lo disciplinario. Pero bien, no llenemos de odio, por fin, ahora siguiente. Bien, la bioeconomía es la economía de la naturaleza, es la economía de la vida, donde el azar no es el error estándar de un modelo econométrico, sino que el azar es un hecho contundente que puede generar partículas disipativas. Y cuando digo esto, estoy hablando específicamente del premio Nobel de Química Prigogine, teoría del caos. ¿Y qué es la teoría del caos en términos muy coloquiales y bajo mis pocas nociones? Es que hay fenómenos que sencillamente dentro de sus mismos procesos son radicalmente imposibles de predecir linealmente, como nos ha enseñado la física mecánica newtoniana, y que es una de las bases de la ciencia económica. Prosigamos. Bien, entonces, la economía capitalista industrial favorece el modelo neoclásico, es decir, las transacciones para beneficio a corto plazo, al contrario que la economía o economía ecológica, que anima a los individuos a empeñarse en actividades socioeconómicas cooperativas con beneficio a largo plazo. Es decir, es una transformación de entender la forma como interactuamos con los otros actores sociales y agentes económicos desde la perspectiva de una biología. Prosigamos. Bien. Eso en términos muy generales, ¿no? Muy generales, muy generales. Eso tiene muchísimo mayor discurso, pero uno, no tenemos el suficiente tiempo para hablar. Dos, sería muy aburrido solamente hablar de eso, porque es necesario también que ustedes escuchen a los demás profesores. Y tres, si usted considera que le interesa este tema, nosotros estamos, una de las pocas cosas de tener un nombre exótico como el mío, es que usted me busca en Google y solo existo yo. Entonces, si a usted le interesa alguno de estos temas, por favor búsqueme en Google, ahí estamos tanto en perfiles de investigación y demás, y podríamos ampliar conceptos y categorías para ampliar y enriquecernos. Bien, ahora bien, cambio climático. El cambio climático en términos generales, y me voy a basar de lo que dice el BID, es un cambio significativo, tanto local como global del clima. En términos simples, cuando digo simple me refiero a descartes, es decir, si yo sé A, puedo predecir B, que se llama pensamiento lineal, efecto y causa. En términos simples, las causas del cambio climático uno las puede derivar en dos procesos. El primero, que se puede decir no biológico, como por ejemplo cuando hay erupciones de los volcanes, los cambios o intercambios químicos desde el punto de vista biológico, las radiaciones del sol. Y la otra, que es la que más le apunta el BID, son los cambios antropógenos, es decir, cuando usted, señor humano, desde su perspectiva de sujeto racional y de su perspectiva de eficiente y eficaz, utiliza unas energías que no son renovables y estas generan una contaminación que es el CO2. ¿Listo? Eso es una parte. Y otra cosa es el calentamiento global. El calentamiento global es el aumento
de la temperatura en la atmósfera terrestre. ¿Listo? En términos muy, pero muy, muy generales. Desde esa instancia, uno puede decir lo siguiente, pero yo ya me aburrí de hablar. ¿Usted qué no está poniendo atención? Lea. La primera, por favor. La vi mal parqueada. No sé, la vi mal parqueada. Lea, porque ya estoy cansado. Por favor. El calentamiento del sistema climático es inequívoco y desde la década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. Esto es un hecho contundente. Existe el cambio climático. No es un cuento de los chinos. ¿Ok? O sea, es un hecho, existe. Así hay discursos que no, desde posiciones pseudocientíficas de algunos partidos de por allá, ¿no? Aunque por aquí también hay gente que dice eso, pero no, es un hecho, yo creo que no sea claro, es un hecho. Hay un cambio en el clima, punto. Señorita, prosiga el siguiente. Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido que la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. ¿Por qué 1850? Porque desde ahí comenzó a medirse. Lo que fue 2015 y 2016 batió los récords de calentamiento. Bien, listo, compañero, siguiente. Las emisiones acumuladas de CO2 determinarán en gran medida el calentamiento medio global en superficie a finales del siglo XXI y posteriormente. Hay posiciones, es que no manejo suficientemente los términos de la institución que hace esos análisis, porque digamos nos faltan muchas nociones para poder entender las formas de probabilidad que utilizan a través del lenguaje. Es decir, comienzan a decir, por ejemplo, como alta probabilidad, media probabilidad, pero todavía me falta mucho para entender bien esas dinámicas. Pero lo que nos está diciendo es que cada vez estamos peor, ¿cierto? Y que el calentamiento global está generando, vuelvo y repito, miremos lo que está pasando en Bogotá. Este es un ejemplo clásico, o lo que pasó en Mocoa, o lo que pasó en Florencia, ¿cierto? O como las lluvias en Alemania cada vez son más fuertes, como los ciclones son más fuertes y demás. Bien, prosigamos. El cambio climático agravará los riesgos existentes y creará nuevos riesgos para los sistemas naturales y humanos. Se ha detectado, por ejemplo, que ya acabamos. Bicho, que ya no te. Hola, ¿cómo estás? Que la forma como hemos transformado nuestra sociedad para nuestro beneficio ha generado extinción de animales no humanos. 2, que los climas están haciendo que se aumenten los mares. 3, que la glaciación se está derritiendo en varias partes. 4, que hay, por ejemplo, fenómenos como los que ha pasado aquí en Colombia, que eran, digamos, esporádicos, como era el fenómeno del Niño y el fenómeno La Niña, cada vez son más intensos. Y si no, recuerden cuando llegó el señor Santos en su primer gobierno, que en el 2010 tuvimos uno de los mayores y fue uno de los detonantes que se podría decir desde la perspectiva lineal que fue una de las variables que generáramos uno de los crecimientos más mediocres que ha tenido la economía colombiana. Les recuerdo que el año pasado apenas llegamos a 1.9, ¿cierto? Y si usted mira no desde la perspectiva de efecto y causa, sino de cada uno de los agentes, es decir, desde el pensamiento logomático, como dice Morán, eso ha repercutido radicalmente en la transformación y posible mejoramiento del tejido social colombiano. Bien, muchos aspectos del cambio climático y los impactos de los CO2 continúan durante siglos. Esta es otra. No es simplemente que en la década de los 80 dijimos, ay no, ya no hay que utilizar aerosoles, y entonces todas esas empresas ambientales quitaron, no me acuerdo cómo se llama el químico. ¿Alguien sabe cómo se llama el químico? Bueno, ese químico. Entonces ese químico lo que hacía es que llegaba ya a la atmósfera y comenzaba con el oxígeno y la capa de ozono cada vez tiene más huecos. ¿Listo? Entonces le quitamos esos bichitos, pero lo que pasó ahí, apenas estamos viendo algunos de los fenómenos. Y si no, por ejemplo, si usted mira los datos de la OMS, cada vez hay más personas que generan cáncer en la piel y en lugares donde el sol es casi inexistente. Pero bien, no nos llenemos todo ello. Sigamos. Entonces, yo no quiero hablar más. Tú, discúlpame. No, va a romper el hielo, va a romper el hielo.
Lee, por favor. El calentamiento del océano domina sobre el incremento de la energía almacenada en el sistema climático y representa más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y 2010, nivel de confianza alto. Es prácticamente seguro que la capa superior del océano, 0 a 700 metros, se haya calentando entre 1971 y 2010. ¿Qué quiere decir eso? Vaya a Cartagena. En Cartagena ya hay partes en que el mar se ha tomado, porque acuérdense que el mar tiene memoria, ¿no? Ya se ha tomado partes. Y uno ya encuentra, por ejemplo, en islas del Océano Pacífico, como la isla Sandwich, que los límites que le pusieron a través de nuestra eficiencia y eficacia de unos muritos, el mar que se lo está llevando porque se ha subido. Y hay cálculos, por ejemplo, que Tailandia, inevitablemente para el 2020, más del 4% de su territorio que está en las orillas, chavos, ¿no? Bien, siguiente. En los 2 últimos decenios, los mantos del hielo rodeante de la Antártida han ido perdiendo masa. Los glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo y el hielo del Ártico y el manto de nieve en primavera en el hemisferio norte han seguido reduciéndose en extensión. Además de que aumenta el mar, ¿cierto? También eso desequilibra los procesos biológicos. ¿Por qué? Porque con la determinada agua que hay en determinados espacios geográficos se generan unas temperaturas. Esas temperaturas ayudan a que haya una eclosión de vida. Es decir, determinados organismos necesitan una temperatura que está entre no sé cuántos promedios. Si no se encuentra eso, sencillamente esos organismos no generan el proceso de la biología, ¿cierto? Un ejemplo de eso es el plancton. El plancton es uno de los microorganismos que el sistema acuático necesita para sobrevivir y es como la base de alimentos para muchos de los animalitos. Si eso no tienen, sencillamente la cadena se va rompiendo. Por ejemplo, ya en este año no se acabó la reserva del atún, por ejemplo. Bien, pues sigamos. Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los 2 milenios anteriores. Es decir, desde que utilizamos la revolución industrial y analizamos la economía desde esa perspectiva en pleno siglo XXI, hemos generado unos cambios garrafales al ecosistema. Next. Uy, eso está muy largo. Señorita, lea. Se volvió a resumir. Está muy largo, ¿qué parece leer todo eso? Pero no, vamos a aparentar que sí. Lea, tú puedes. En los últimos 800.000 años, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han aumentado a niveles sin precedentes. Las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la era preindustrial, debido en primer lugar a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y en segundo lugar a las emisiones netas derivadas del cambio de uso del suelo. Los océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono antropógeno emitido, provocando su acidificación. ¿Y qué es la acidificación? ¿Qué cambia el pH? Cuando cambia el pH, uno de los que más se ve aniquilado, afectado, muy bien, afectado, aniquilado, no, afectado, es, ¿cómo es que se llaman estos animalitos que parecen plantas pero que no son plantas? Algas. Corales. Los corales. ¿Te acuerdas de lo que los corales son como especie de edificios vivos para el ecosistema y que con ellos pueden sobrevivir determinados ecosistemas? Una forma, por ejemplo, que nosotros dañamos eso y que cambiamos el pH y por eso se convierte en el color blanco, que significa muerte, es cuando usted va a Cartagena, Santa Marta o esos lugares y se echa ese mercholate blanco que es el del sol. Eso es bloqueadores que mercholate tiene la mano. Y eso, ese químico que usted y muchos de nosotros hacemos es porque se nos quemaba junto al cuerpo. Llega a eso y lo absorbe y se acaba. Y lo estamos acabando. Por eso mi invitación, vean, es que estamos en el discurso en que vamos a hacer todo más eficiente y más eficaz, pero es que la perspectiva humana es totalmente insignificante en comparación con la vida.
Y el ser humano es simplemente una especie, no es la más importante. Y si se acaban, por ejemplo, las señoritas abejas, que ya hay estudios que dicen que para finalizar esta década se acabaron nuestras queridas abejas, y si no, usted vaya a lugares donde haya florecitas o donde haya muchísimo pasto y encuentra muchísimas abejas muertas. Lo que nos ha inventado la bioeconomía desde la nanotecnología, desde la nueva economía, es que se van a inventar unos bichitos parecidos a las abejas, por lo cual van a poder generar ese proceso. La pregunta del millón es, ¿y cuánto cree que valdrá eso? ¿Y cuánto cree que es una patente? O sea, todos podemos hacer ese proceso. Y volvemos a lo mismo. Si la especie humana se muere, al ecosistema le es irrelevante. Pero se mueren las abejitas y vamos a ver qué pasa. Bien, pues digamos, señorita, no saca la... Sí, es que miró para otro lado. Se ha detectado la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y el océano, en alteraciones en el ciclo global de aguas, en reducciones de la cantidad de nieve y hielo, en la elevación media mundial del nivel del mar y en cambios en algunos fenómenos climáticos. Esta evidencia de la influencia humana es mayor desde que se elabora el cuarto informe de evaluación. Es sumamente probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado entre mediados del siglo XX. Ese es el discurso oficial del PIB, ¿no? Hay unos discursos que discrepan de él y dicen que esto es un invento de las superpotencias para que los países que son emergentes o que quieran generar el discurso del desarrollo sustentable no lo hagan porque están contaminando. En esta oportunidad, para esta breve exposición, yo voy a tomar ese derrotero. ¿Ok? Bien. La siguiente, no, la otra no es necesaria. Entonces, bien, ¿qué podemos hacer? Apaguen y nos vamos, así me dijeron la otra vez en la Universidad de La Salle. La grandiosa ciencia económica, al mismo tiempo que es capaz de ser tan grande, somos también capaces de generar otras disidencias y otros discursos que critican nuestro objeto de estudio y podríamos decir que proponemos otras formas, ¿cierto? Eso podría decirse que es la bioeconomía económico-ecológica. Una de las formas que nosotros decimos, bueno, nosotros es una palabra muy fuerte, que dice la disciplina, es: se puede conseguir una revolución educativa a través de un proceso educativo holístico. ¿Y por qué holístico y no simple como nosotros nos enseñan? Acuérdense que tanto la universidad como los colegios son del paradigma moderno, es decir, fragmentación del conocimiento y a lo último se supone que tú sabes lo que aprendiste. Ejemplo, usted cuando estaba en el colegio comenzaba, no sé, por decir algo, con sociales. Después de sociales veía matemáticas y después de matemáticas venía educación física y después de educación física venía biología. Cuando terminaba el día, el discurso del paradigma de la modernidad dice que usted aprendió las 4, pero la realidad es que usted no aprendía nada. ¿Sí? El promedio, no todo. Yo sí, mal estudiante. ¿Listo? Bien. Igual la universidad. La universidad más o menos nace en el siglo XIII y XIV, cuando hay el desequilibrio de la estructura del paradigma de la premodernidad con el paradigma de la modernidad. Y la universidad es también la misma cosa. Vuelvo y repito, uno ve el feudo de ciencias políticas, el feudo de los economistas, el feudo de ingenierías, y nos vemos a veces, ¿cierto? O cuando jugamos a los discursos de interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, que bajo mi experiencia y bajo mi ignorancia, lo máximo que hemos hecho es multidisciplinario. Es decir, cada uno habla desde su feudo y miramos a ver. ¿Cierto? Desde mi experiencia, puede ser que sea un error. Sin negar que hay mucha gente que es capaz de generar discursos transdisciplinarios como el doctor Maldonado. Entonces lo que se propone es que es necesario romper esos procesos que se entiende en la educación. La educación no puede ser todavía fragmentaria, hay que problematizar la educación. Y una de las formas que nosotros decimos para mejorar y generar soluciones a lo que es un hecho es que es necesario que el conocimiento sea holístico y que el mismo, para que genere un análisis de la economía, tenga los derroteros de la biología y la economía. Pero la economía no siendo lo principal, porque la economía es un sistema cerrado que vive dentro de un sistema abierto que es la biosfera. Y la biosfera es la vida. Next. Problematizando lo que acabé de decir,
Siguiente, por favor. Y entonces es, ¿cómo desarrollamos esto? No sé. Si soy sincero, no sé. O sea, cada vez que me pongo a leer esto y miro la realidad y comienzo, pero venga, estamos en un proceso de posconflicto. Es necesario mejorar el tejido social de Colombia. Es necesario transformarlo. Es necesario darle unos ingresos a las personas para que mejoren la calidad de vida. Yo llego allá y les digo, no, hay que cuidar la plantica. Y mira que te da oxígeno. Y me dicen, no, pero es que yo tengo 3 chinos. A mí me mataban los paramilitares, los guerrilleros. Sí, pero es que algo bonito que tiene este país, increíblemente, porque siempre he criticado a Colombia, es que por primera vez hay la posibilidad de cambiar la sociedad colombiana. Es decir, de no 60 años de darnos plomo entre pobretones y la minoría selecta arriba, sino hay la posibilidad de entender la biodiversidad que existe en este país y lo multiétnico que nosotros tenemos, es decir, diversidad. ¿Y la diversidad qué significa? Ya, prosigamos. El desarrollo científico es muy importante, ¿no? Uno ve, por ejemplo, los discursos de la OCDE, que por eso fue que vino el señor presidente de Francia a la crimosa de francés, ¿no? ¿Cómo se dice? Hollande, ¿no? Ay, disculpe, no se francés, lo acepto. La Real Academia Española dice, si usted no sabe el idioma, puede españolizarlo, ¿o no? Y el señor se escribe H-O-L-L-A-N-D, ¿o no? ¿Hollande? O la H tiene el mismo sonido, dice Hollande, ¿o no? Ah, bueno, listo. Entonces, François, que pena la ignorancia, ese señor vino. La pregunta del millón, ¿por qué un presidente de la Unión Europea viene a esos pueblos diferentes que tiene Colombia? Eso es pura economía desde la perspectiva de la nueva economía. Porque se sabe que Colombia, y lo ha dicho tanto la OMS, lo ha dicho la ONU, es de uno de los 6 países que para el 2050 va a ser uno de los recreadores del alimento a nivel mundial. Porque hay mucho territorio aquí que se puede decir que es prístino, es decir, virgen, y que tiene toda la potencialidad para acumular esos procesos. Y acuérdense que la bioeconomía, desde la nueva economía, sus 2 derroteros son biomarketing y bioagriculture. Biomarketing es, sobre todo en Europa, y la prueba más contundente es cuando hacen que mujeres de 30 o 40 años puedan tener hijos. Y bioagriculture, el ejemplo tácito es Monsanto. Es decir, los alimentos transgénicos, que bajo algunos discursos generan usted cáncer y demás, y bajo otros discursos están ayudando a que la gente no se muera. ¿Listo? Del mismo lado, esta perspectiva de economía establece que a medida que tengamos más tecnología, a medida que tengamos mayor conocimiento, mejoraremos los problemas que tenemos en el presente. Sin embargo, como lo dice Pavone del MIT, el problema de la economía desde la nueva economía es que no arregla los problemas del presente, sino que todo lo vuelve, disculpe, hacia el futuro. Entonces, por eso es, en 20 años generaremos las abejitas electrónicas, en 45 años, pero estoy inventando, en 20 años mejoraremos, cambiaremos el alimento, serán más tomates grandotes. No sé si ustedes se acuerdan una vez en Los Simpsons, cuando Lisa sueña que ella va a ayudar al mundo porque se inventa un cipote de tomate. Bueno, eso es una alegoría a la bioeconomía. Ahí nos están enseñando, en serio, de esa época, ¿no? Ya ahorita acabó. Bien, pues digamos. Se acabó, disculpe, ya lo contrario. Entonces, para terminar y grosso modo, lo que traté aquí simplemente fue abrir un abanico de posibilidades. Así de sencillo. No le estoy dando ninguna solución. Ese no es el fin. Estoy mostrando que existen otras formas de interpretar el objeto de estudio de la ciencia económica. 1. 2. Que existe un hecho contundente que es el cambio climático. 3. Que es necesario que la ciencia económica dialogue con otros saberes para poder enfrentarse a los problemas del siglo XXI o sencillamente seremos rezagados. 4. Que ustedes como economistas y las personas que nos vienen a acompañar que no son economistas tienen en el presente tratar de mejorar en virtud que mi generación solamente les dejó contaminación.
Y no voy a decir que en el futuro van a ser profesionales, porque si yo digo eso, los estoy obliterando. Es decir, les estoy diciendo que ahora no son nadie. Y que, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? FENADECO, ¿no? Casi les barrio, iba a decir APADECO. Bueno, FENADECO es brillante que los estudiantes se empoderen de su proceso. Que no simplemente escuchen al profesor, bueno, si es que me están escuchando, ¿no? Y pongan cara de que tienen atención, sino que usted también tiene que empoderarse, porque es que usted va a representar la disciplina. Usted es el que va a debatir con las demás disciplinas. Usted es el que va a enfrentar los hechos que nosotros generamos y que todavía no se han visto todavía en el ecosistema. Y no puede ser la misma mirada lineal y simplista de cómo nació la economía en el siglo XIX y creamos que es más importante el sujeto racional que la vida misma. Porque antes de ser sujeto racional, usted y yo somos procesos evolutivos. Somos vida. Y para terminar, porque ya me volví todo bonito, estamos en un momento coyuntural bellísimo en este país. Y usted tiene todo el acervo científico, y sobre todo porque el conocimiento ya no es unilateral, sino que es un patrimonio de la humanidad y lo puede encontrar en internet para generar transformaciones. Este es el punto. En mi época, que no existía internet, era lo que decía el profesor y cuando me podía robar un libro o cuando le sacaba fotocopias a alguien. Ahora usted en internet encuentra todo. La cosa es, ya no es cómo encontrarlo, sino cómo lo analizo. Y no puede ser por derroteros simplistas del siglo XIX. Vuelvo y lo repito. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.